Pues bueno, ¿cómo están? ¿Bien, bien? ¿Sí? Qué bueno, qué bendición estar por acá. Justo ahorita, en lo que estábamos en la alabanza y estaba orando y estaba viendo, dije que de verdad qué hermoso es poder estar aquí como familia, reunidos. El hecho de que pues todos los que estamos aquí presentes nos conocemos, el Señor ha puesto eso en nuestros corazones, nos ha hecho hermanos en la fe, nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Y justo, de verdad, o sea, qué bendición es que podamos estar juntos escudriñando de la palabra y buscando del Señor, ¿verdad? Entonces, pues, qué bendición. Muy agradecido yo también de estar por acá con ustedes y pues bueno, vamos a darle paso a lo importante, a lo principal y que es la razón de la cual o la razón por la cual estamos hoy en día aquí y lo que nos convoca, que es la palabra del Señor, que es el haber reconocido que solitos no podemos y que necesitamos de nuestro Padre, ¿verdad? Y justo en la semana platicaba en la célula, ¿no? Observábamos cómo es bien importante vivir esta vida de integridad, pero ¿cómo comienza esta vida de integridad? Comienza desde adentro, ¿no? El ser humano vive por fe. Eso es un hecho. A veces no lo entendemos al 100% y es algo que comento yo a veces con los jóvenes. Nosotros vivimos por fe. La fe es muy práctica y es muy sencilla. O sea, al día de hoy nosotros llegamos aquí y estamos sentados. ¿Es que la silla te está medio rota y que no te va a sostener? ¿Te sientas? Porque no crees que te va a sostener. Estás haciendo algo por fe. Cuando tú te sientas en una silla, pues crees que te va a sostener. Eso es fe, ¿no? Si tienes coche, si tienes moto o cualquier vehículo, tú te subes y le das el llavazo creyendo que ¿qué? Que va a arrancar, ¿no? Y a veces, llega el día en el que no arranca, ¿no? Y ese día uno se cuestiona muchas cosas, pero es sencillo. Primero, nosotros, el Señor transforma nuestros corazones, transforma nuestro interior para que entonces podamos caminar una vida diferente, ¿no? Pues bueno, no me voy a extender tanto en esto. Una vez más agradecido por estar aquí, convocados todos con un mismo corazón, un mismo espíritu de buscar de la palabra del Señor. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener la predicación que es el especial de hombres. ¿Vale? Por ahí ustedes tienen sus hojitas. Los invito a que en medida de lo posible tomen notas. Acá de este lado, la gran mayoría... Ay, sí. No, de este lado veo que muchos toman notas con su cuaderno, con su pluma, con su lápiz. Los jóvenes andan con sus celulares, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los jóvenes que tomen notas con sus lápices porque está científicamente comprobado que cuando tú arrastras el lapicito, se te quedan grabadas mejor las cosas, ¿no? Entonces los invito a que tomemos notas. Sé que todos aquí son muy brillantes, tienen un IQ muy alto y una memoria prodigiosa, pero las cosas se nos olvidan, ¿verdad? Entonces hay que anotarle. Pues bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, vamos a repasar un poquito los temas. Ya vimos mi familia, mi matrimonio, como esposo, como padres. El día de hoy vamos a tener el especial de hombres y vamos a continuar con Escuela para Padres, especial familia, edificando como hijos y terminamos el 22 de noviembre con preguntas padres e hijos, ¿vale? El día de hoy, una vez más, es especial de hombres. Ahí lo van a tener ustedes en su hojita, una vez más, si quieren anotarlo, adelante. Yo los invito también a que tomen notas. Ya tenemos una hojita que nos ayuda mucho, pero lo que a ustedes les hable el Señor, anótenlo. Entonces, especial de hombres. Los arquetipos de la masculinidad, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que saliendo el día de hoy tengamos un poco más de claridad, ¿verdad? Más de entendimiento acerca de esto. El objetivo dice así: reconocer en Cristo la revelación suprema de la masculinidad redimida, donde el hombre, restaurado por la gracia, refleja nuevamente el diseño divino original.
Como pueden ver ahorita desde el inicio, en el objetivo, lo dice tal cual y lo dice también entre líneas, ¿vale? ¿Qué es lo que está diciendo entre líneas? Que el hombre necesita ser restaurado, ¿no? ¿Qué me dice esto entre líneas? Que en algún momento se tropezó, ¿no? Si algo necesita ser restaurado, significa que en algún momento, ¿qué pasó? Se quebró. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos que reconocer nosotros a Cristo, reconocer en Cristo a Cristo como esa revelación suprema de lo que es la masculinidad, ¿no? En nuestro quebranto, para que obre en nosotros, para redención y que seamos restaurados, ¿vale? Entonces, vamos a tener un versículo a enfatizar, un versículo que podemos también atesorar en nuestros corazones. ¿Cuál es este versículo? ¿Qué es el versículo eje, el versículo ancla? Es Efesios, capítulo 4, número 24. Efesios 4, 24. Y dice así: y vestíos, ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Vamos a ver primero una breve introducción y continuamos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a observar a través de la palabra? El día de hoy vamos a estudiar, a exponer la vida de 3 hombres, ¿vale? ¿Quiénes son estos 3 hombres? El primero de ellos que vamos a estudiar es Adán, ¿vale? ¿Sí lo conocen? ¿Viejo conocido? Luego vamos a estudiar la vida o algunas situaciones de la vida de Pedro, ¿ok? El apóstol. Y por último, vamos a cerrar con nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. A ver, durante el estudio no los vamos a nosotros no vamos a exponer esto como figuras aisladas, sino veremos que de principio a fin hay una congruencia y hay una interrelación entre cada una de estas historias, ¿vale? De una forma secuencial que nos ayudan a alumbrar algo muchísimo más grande, ¿vale? Vamos a ir desde un diseño original, un diseño glorioso, un diseño hecho por el Señor. Vamos a observar una caída, ¿no? Trágica. Vamos a ver también una distorsión de ese diseño original y vamos a ver una restauración divina. Yo estudiando la prédica lo veía como del propósito de Dios al propósito del hombre. Luego, del propósito del hombre al propósito de Dios otra vez. ¿Ok? Entonces, creo que es bien importante, hermanos. Sé que esto a veces lo comento con los jóvenes y creo que el ser humano siempre está en constante contemplación y ahorita esto es parte de nuestro diseño, ¿vale? Pero es bien importante que nosotros, si queremos saber quiénes somos, debemos entender de dónde venimos o para qué fuimos creados. De lo contrario, no vamos a entender genuinamente quiénes somos nosotros, para qué fuimos hechos, cuál es el propósito de nuestra vida. Constantemente creo que estamos contemplando esto, ¿no? El ser humano somos los únicos que genuinamente nos contemplamos razones existenciales, que nos preguntamos ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy como soy? Aunque a veces queremos evitar esas preguntas, ¿verdad? Porque a veces te comportas como no quieres hacerlo y dices ni te quieres cuestionar nada, ¿no? Porque hice lo que hice, mejor lo ignoro y no lo pelo, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Que podamos responder esta pregunta central. ¿Qué nos enseñan las vidas de los hombres que vamos a estudiar sobre nuestro propósito original? ¿Cuáles son nuestras debilidades más profundas como hombres? ¿Y cuál es el camino que el Señor quiere o que el Señor tiene para nosotros
para que seamos esos hombres que Él nos llamó a ser. ¿Ok? Un poquito de contexto. Adán representa justo eso. Adán representa el ideal, el inicio, el propósito. ¿Y sabes qué representa también? La caída. Eso que necesita ser restaurado, el quebranto, la distorsión del diseño original. Luego vamos a ver a Pedro, donde Pedro encarna esa lucha, ¿no? Encarna esas ganas, una persona aguerrida. Pero ¿sabes también qué vemos con él? La insuficiencia y la necesidad. Y por último, vamos a ver a Jesús, quien se levanta como este modelo perfecto, como este hombre, ¿no? En donde podemos encontrar la masculinidad genuina. Y algo muchísimo más importante, no solamente es ese ejemplo que tenemos que seguir, sino es lo que nos habilita y nos faculta para poder seguirlo. Él mismo es el medio para redimirnos. Es la redención. ¿Vale? Entonces, ¿les parece si oramos un poquito? ¿O un mucho? ¿Un bastante? Antes de empezar. Cerremos nuestros ojos, ya saben, no como acto religioso, solamente para que estemos concentrados y al 100% todos en un mismo espíritu. Bendecido eres tú, Señor mi Dios, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias porque al día de hoy nos tienes aquí, porque en tu infinita misericordia, Padre, nos has levantado un día más. Nos has dado aliento de nuevo, Señor. Nos has dado fuerzas. A pesar de ser quien somos, Señor, hemos podido mirar a nuestros ojos, mirar a los ojos a las personas que amamos, porque hemos podido disfrutar, Señor, de esta vida, Señor. Gracias. Padre, el día de hoy te ruego, Señor, que puedas poner en nosotros una mente entendida, Señor, que en donde seas tú y tu palabra alumbrando, Señor, que seas tú y tu palabra instruyéndonos, para que podamos entender, Señor. Sabemos que si aprendemos algo no es porque seamos buenos alumnos, sino porque tú eres un excelente maestro, Señor. Te pido también, Señor, que pongas en nuestros corazones buena tierra, Señor, una tierra fértil, en donde pueda caer tu semilla, echar raíz y crecer, Señor. Y que justo podamos ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes, Señor, a través de la implantación de tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque has quitado esos corazones de piedra y has puesto en nosotros unos corazones de carne, Señor, unos corazones sensibles a tu presencia, porque éramos ciegos y ahora podemos ver, porque éramos sordos y ahora podemos escuchar, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y un día, porque te complació, nos diste vida. Gracias, Padre. Te pedimos también que nos ayudes a reflejar ese amor, Señor, a reflejarte a ti y no a nosotros, Señor, a crucificar nuestra carne y poder ser un espejo que refleje tu luz en esta sociedad caída, Señor. Por favor, te pido que nos mantengas alertas, que cuides nuestros pies de no resbalar. Endereza nuestros caminos, Señor. Ojalá fueran enderezados nuestros caminos, Señor, para que no faltáramos en contra de ti, Señor, y para que pudiéramos guardar bien tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Queremos corresponder ese amor tan grande que nos has entregado, Señor. Te pido todo esto en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pues listo. Vamos a darle. Vamos a comenzar nuestro viaje con... ¿Quién es el primero? Ok. Punto número A. El buen Adán. Con él vamos a estudiar el diseño original, ¿vale? Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis 1. Y puntualmente vamos a ver, ahí lo tienen anotado. Me gustaría leer desde un poquito atrás. Denme un segundo, que lo estoy abriendo yo también acá. Vamos a leerlo desde el inicio, se los leo rápido, ¿vale? Uno a uno. Vámonos. Dice: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Antes de que entremos a los versículos en los cuales vamos a estudiar esta porción de la palabra, podemos ver que la palabra comienza con un Dios creador y con un Dios extremadamente poderoso. Un Dios que con solo hablar, Él decía que se haga esto, y luego ¿qué pasaba? Se hacía. ¿Ok? Dice, la palabra comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Dios creó los cielos, espacio. La tierra, materia. La palabra da fidelidad a lo que nosotros conocemos como ciencia. La ciencia es la explicación de la creación del Señor, ¿vale? El Señor no está atado como nosotros al tiempo, espacio y la materia, porque Él está fuera de, porque Él, ¿qué hizo? Creó. Entonces, nosotros vemos a un Dios creador. Un Dios que no está atado por las leyes de la naturaleza como nosotros estamos atados, ¿no? Y luego vemos a un Dios que, no solo eso, sino que también tiene un entendimiento, que también tiene una visión de qué es lo bueno, ¿no? Y vio que era bueno. Y entonces dijo que se haga así, ¿no? Ahora, lo vemos aquí, lo vemos en letritas y decimos, órale, no, pues qué padre, ¿no? Sí, los cielos, la tierra. ¿Qué onda cuando estás frente a una montaña gigantesca y dices,
wow. Cuando ves el mar, ¿no? Las olas. O sea, tráiganlo a su mente. O sea, quiero invitarlos a que reflexionemos en eso, porque eso el Señor lo hizo así, mira. Ese es el poder de Dios. Ese es su diseño tan grande, ¿ok? Para saber quiénes somos, se los comentaba, es absolutamente fundamental que entendamos nuestros orígenes. Ya entendimos un poco a nuestro creador, ¿no? ¿Cómo es? Para que podamos comprender entonces nuestra identidad y propósito como hombres, primero debemos de saber cómo es que fuimos hechos, por qué fuimos hechos, para quién fuimos hechos, ¿sí? Vamos al versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a analizar el primer punto. ¿Saben? Es curioso porque el Señor, de un par de semanas para acá, o sea, a veces yo me sorprendía y yo estaba en mis tiempos de oración y yo oraba así como, de verdad, sorprendido porque yo decía, ¿cómo es posible que ese Dios tan grande que creó los cielos y la tierra, ¿no? Que contuvo los mares con su mano, o sea, Él les dijo, tú los limitó, ¿no? Tú te quedas aquí, tú vas acá, separó. Hizo las montañas solo con su... O sea, el Dios que creó las galaxias, para pronto, ¿no? Entre toda esta creación gigantesca, volteó y me vio a mí. Habiendo montañas tan enormes, habiendo océanos implacables, volteó y puso su mirada en mí. En algo tan diminuto. Y en algo que honestamente ni siquiera lo busca a Él, ¿no? Que hace lo contrario. Esto es una prueba enorme de el amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. Ahora, entiendo a raíz de esto un poco del por qué. Vamos a ver el primer punto. Nosotros somos creados a imagen ¿de quién? De Dios. El plan maestro de Dios para la humanidad está descrito en estas palabras. Génesis 1:26 al 28, que fue lo que leímos. Hay una repetición constante en estos versículos. Se repite por lo menos 4 veces y está enfatizando que fuimos hechos a imagen ¿de quién? De Dios. Dios primeramente hizo la creación, ¿no? Hizo los animales y después hizo una pequeña cosita muy necia, muy inconstante, pecadora, como corona de esa creación, como su obra maestra. Y fuimos nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza? ¿Ok? Dice, ¿imagen y qué? Semejanza, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Literal, viene de que nosotros fuimos trazados, fuimos cortados a la imagen, con un corte celestial, con un corte diferente, un corte que nos aparta de todo lo demás. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros observar este corte? ¿Y qué características
nos hablan de que, a ver, ¿a qué se refiere cuando somos hechos? A la imagen, ¿no? Número 1, es que Dios a nosotros nos dio una personalidad, ¿ok? Nos dio esa capacidad de que pudiéramos interactuar socialmente los unos con los otros y tener una profundidad dentro de estas relaciones. Podemos observar ciertos comportamientos sociales en los animales, ¿no? Podemos ver cuando se comportan de cierta forma en manada, ¿no? Que tienen hasta cierto punto cierta estructura jerárquica, ¿no? Se relacionan de una u otra forma también entre ellos. Sin embargo, no tienen la capacidad de profundizar las relaciones como nosotros lo hacemos. Dentro de esta personalidad que nos diferencia, porque no somos un chango super evolucionado, ¿no? No somos un chango en esteroides que de repente ya se supo parar bien y usar herramientas. No somos. Eso fue creado diferente. Fue parte de la creación los animales y después nosotros. Ahora, dentro de esta personalidad nos habla de algo muy importante, que era lo que les comentaba hace rato. Nosotros tenemos una autoconciencia. El ser humano se sienta contemplando cosas más profundas, cosas más grandes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hay más allá? No vemos, escuchaba en una predicación, no vemos a los perritos sentados contemplando, la vida será más que corretear mi cola. Por fin ya he atrapado todas las pelotas que he querido atrapar, ya no tiene sentido. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa autoconciencia. Nos lleva a hacernos preguntas que los animalitos no se hacen, ¿no? Poseemos dentro de esta personalidad también el pensamiento abstracto. Este pensamiento abstracto es lo que nos permite apreciar la belleza, lo que nos permite apreciar la esteticidad, la estructura, el orden. Todo esto dado ¿por quién? Por el Señor. Porque el Señor creaba, ¿no? Creaba algo y observaba y veía que era bueno. Eso mismo nos fue dado a nosotros. Podemos observar también, ¿no? De los estudios que han hecho con las plantas, que sí sabían que hicieron experimentos, ¿no? Y ponen distintas plantas. Y a unas plantas les ponen música clásica. Y a otras plantas les ponen metal. Y a otras plantas les ponen reggaetón. Y a otras plantas les ponen cumbias, ¿no? Las plantas que tenían música clásica crecían más rápido y se desarrollaban mejor que, por ejemplo, las que estaban con metal, con música un poco más fuerte. ¿Es esto que las plantas reconocían a Mozart y decían, no, sí, voy a crecer? No, es simplemente un tema de vibraciones y ondas que facilitaban que pudieran desarrollarse de una mejor, gracias Mario, de una mejor forma, ¿no? Sin embargo, las plantas no tienen este sentido de apreciación genuino por la belleza que hay en esto. ¿Sí me explicó? Esto nos diferencia. El Señor nos ha dado una personalidad y esta personalidad la podemos observar también en Él, porque nos ha sido dada por Él. Porque Él nos ha creado ¿a qué? A su imagen y semejanza. Siguiente punto. Tenemos nosotros una moralidad. Es decir, tenemos una conciencia ¿qué? Moral. Es la capacidad que tenemos nosotros de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. En la palabra en Romanos estudiábamos que la ley de Dios está inscrita en los corazones de todos los hombres. ¿Están de acuerdo? Y que ninguno puede decir, pues no, yo no sabía, ¿no? Porque la ley, y dice que tu conciencia va a testiguar a tu favor o va a testiguar en contra. Cosa diferente es que nosotros con el paso del tiempo cautericemos nuestra conciencia y digamos, no, pues también siempre les pongo este ejemplo a los jóvenes. Y
todos los que están aquí lo van a entender, y es más, lo van a entender hasta más. Cuando uno estaba joven, cuando estabas más chiquito, hay ciertas cosas que tú decías, no, eso yo nunca lo voy a hacer, yo nunca, y genuinamente sabías que estaba mal, ¿no? Pero poco a poco fuiste estirando la liga, ¿no? Y sabías que estaba mal. Pero después fue como de, pues ya lo hice una vez, ¿por qué no dos? ¿No? Y después, pues si ya fui para aquí, a ver. ¿No? Vamos cauterizando nuestra conciencia, pero esto no significa que la ley de Dios no esté escrita en nuestros corazones. Y después racionalizamos nuestras vanas maneras de pensar. Y nos justificamos cuando sabes que está mal. Pero el Señor nos ha dado esta capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aquí también vemos una distinción clara. Cuando un león mata a un antílope para comérselo, no está cometiendo asesinato, ¿sí? ¿No? ¿Qué está haciendo? Pues tienen que comer. Cuando los animales forcejean, cuando se están apareando, eso no es violación. Es parte de la naturaleza también, de su estructura. Pero cuando un hombre mata, sí es asesinato. Cuando un hombre forcejea para tomar a una persona, ¿qué es? Violación. Nosotros sí tenemos este concepto de moralidad porque nosotros somos responsables de las acciones que tomamos porque fuimos hechos a la imagen del Señor y Él nos dio esa capacidad de entender y distinguir lo que está correcto y lo que está incorrecto. Tercer punto que nos habla de que fuimos hechos a su imagen es la espiritualidad. Espiritualidad. El Señor nos dio esta capacidad de amar. Dentro de este mundo en donde todo es pasajero, donde todo es momentáneo, nosotros guardamos cosas en nuestro corazón que son eternas. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué el ser humano nunca halla saciedad en las cosas vanas del mundo? ¿Por qué incluso aunque tengas el mejor trabajo del mundo, la rutina después de un rato te cansa y te aburre? Porque el Señor ha puesto la eternidad dentro de nuestros corazones. Nos ha dado una capacidad de amar. Y dentro de esta capacidad de relacionarnos con otros, nos llevó a una profundidad todavía más allá, que es la capacidad de relacionarnos ¿con quién creen? Con Él mismo. Y no como una especie de religión, no como una especie de cosas que tienes que cumplir, sino una relación activa en donde tú lo oyes y Él te escucha. Fuimos diseñados para tener una relación que trasciende más allá de nuestras limitaciones como seres creados. ¿Me pueden acompañar, por favor, al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11? Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dentro de nuestros corazones, ¿qué dice la palabra que Dios colocó? La eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es por eso, hermanos, que nada en este mundo puede llenar nuestro corazón. Tenemos un hoyo dentro del corazón del tamaño de Dios, un hoyo eterno que solamente Él puede llenar. Entonces, estos 3 puntos nos hablan de que es lo que nos diferencia de toda la creación a nosotros, que fuimos hechos, ¿cómo? A su imagen y semejanza. Ahora,
¿somos iguales entonces a Dios? ¿Porque somos a su imagen? Tranquilos, párenle a su tren. No, no son Dios. Porque dice, también, semejanza. Antes de que nos emocionemos, ¿no? Y empecemos aquí a querer nosotros a hacer nuestra voluntad. Exactamente. Ahora bien, esto no significa que nosotros somos pequeños dioses, ¿no? Como te dice el mundo. Si lo crees, lo creas, ¿no? Decrétalo. Ya es tuyo, ¿no? Tú tienes ese poder. No es así. Él ha compartido con nosotros y nos ha hecho a su imagen. Pero hay cosas que nos diferencian de Él. Ahora sí pueden poner la tablita, por favor. Ok. Vamos a ver nosotros que tenemos atributos. Aquí en la tablita están definidos como los atributos de Dios, comunicables e incomunicables, la descripción y el ejemplo de cómo se ven estos en el hombre, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Pues las cualidades que Dios ha compartido parcialmente, ¿con quién? Con la humanidad, que fueron justo los que ahorita observábamos, la capacidad de amar, tener una personalidad, conciencia moral, la espiritualidad, ¿no? Eso es lo que hace que nosotros seamos hechos a su imagen, que nos diferenciemos de toda la demás creación. Pero hay otros, o sea, esos son los que nos pudo comunicar, ¿ok? Los que nos dio. Hay otros que son incomunicables, que son, ¿qué? Cualidades exclusivas de Dios que marcan su infinitud y ¿qué? Trascendencia. El Señor es omnipresente, no está limitado a un lugar, es omnisciente, no pierde la memoria, todo lo sabe. ¿Y qué es? Inmutable, Él no se cansa, no duerme. Una vez más, porque Él no es creación, Él es creador. Él no está atado al tiempo, al espacio y a la materia. Él está fuera de eso. Por eso Él puede hacer lo que sea, ¿no? Que, digo, esto nada más para que lo piensen, que es algo que también yo le agradezco al Señor, que mi cabezota no le estorbó, porque según yo era bien pensante y bien inteligente, ¿no? Y bien científico, y después me di cuenta que, híjole, por más cabezón que esté, no puedo meter a todo el Señor en mi cabeza. Y le agradezco que mi intelecto, más bien mi necedad, porque en la palabra dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Mi necedad no le estorbó y tuvo misericordia de mí, porque si genuinamente crees en este Dios creador, observas dentro de todo el universo en el que estás que hay un principio de todo y que todo lo creó. ¿Estás de acuerdo que sería intelectualmente deshonesto el decir que no pudo abrir el océano en dos? Si con su voz creó las galaxias. Para Él, ¿qué es interferir en las fuerzas de la naturaleza? Nada. Al contrario, si soy intelectualmente honesto y si soy inteligente, me doy cuenta que Él puede hacer lo que quiera. Y al tercer día, levantarse. Ok, entonces, fuimos creados a imagen de Dios. Nos dio ciertas cualidades, nos comunicó ciertos atributos y otros son reservados específicamente para Él. Siguiente, ¿qué podemos observar dentro de la palabra? Nos creó a su imagen y después también hizo y dio un mandato, ¿ok? Un mandato divino, nos dio un propósito glorioso. Junto con esta imagen, junto con esta creación que Dios nos dio también mandatos claros. Nos dio también un camino a seguir. Nos dio, por lo tanto, un propósito. ¿Qué es lo que ha pasado con este propósito? Que ha sido distorsionado. Muy trágico. Pero se ha distorsionado. Se ha hecho corrupto. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuáles son estos mandatos que el Señor nos dio? Observamos en la palabra, número 1, en estos versículos, que nos habló a señorear sobre la creación. El Señor nos hizo, hermanos, para ser administradores, para enseñorearnos de la creación.
para ser responsables por este mundo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? A Adán le encargaron el jardín, ¿no? ¿Y qué hizo? Al día de hoy la creación que dice, gime, ¿no? Con dolores de parto, esperando. ¿Por qué? Porque gracias a nosotros fue condenada que también la creación. Gracias a nuestra incompetencia de ser buenos administradores, todo lo demás se vio afectado. La naturaleza misma fue condenada a causa de ¿qué? De nosotros. Porque así como el Señor nos hizo a su imagen y nos hizo diferentes, nos dio este propósito, ¿vale? Nos dio este llamado de ser administradores sabios de todo lo que nos da. Hoy vemos un mundo doliente, ¿no? Un mundo cada vez más contaminado, ¿no? Las estaciones más afectadas también, ya no es lo mismo. Si yo me doy cuenta ahorita y veo un cambio en el tiempo que llevo en esta tierra, sé que otros hermanos por acá se han dado más cuenta. Ahora, fuimos llamados a eso. ¿De qué te ríes, Tony? ¿Te va a tocar lo mismo? Fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a ser buenos administradores. Punto número 2. Dice la palabra, fructificar y multiplicarse. Hermanos, hombres, Dios nos creó como seres sexuales y nos dio la sexualidad como un regalo hermoso. Nos dio esta sexualidad, este deseo. A diferencia de los animales que siguen su ciclo de vida, que es de supervivencia, sí, los seres humanos, ¿qué dice? Fructificad y multiplicarse. Es necesario, ¿no? Pero también sabemos que el sexo el Señor lo creó para satisfacer y para dar placer y para que entonces las parejas puedan crecer más la una al otro. Esto obviamente, o sea, lo hizo el Señor, o sea, esto viene del Señor. Pero, ¿dentro de qué? Dentro de un marco, ¿ok? Para que pudiera ser disfrutado dentro de un pacto. ¿Cuál es este pacto? El matrimonio. Pero ¿qué observamos? ¿Qué observamos? ¿Qué es lo que hace el hombre con esto? Lo corrompe, ¿no? Al día de hoy, la pornografía es algo que destruye y ataca la vida de las personas que se encuentran con ella. Es una plática que también tenemos de vez en cuando con los jóvenes, pero no entendemos nosotros lo que hace esto a nosotros. ¿Tú crees que te estás dando placer a ti mismo? Hoy en día tú te puedes meter y buscar y ver todas las categorías que puede imaginar el hombre en su perversión de cómo el original lo cambió. Pero esto es algo que no solamente es lamentable, es parte de la naturaleza caída del ser humano, pero es algo que nos infringe a nosotros, a nuestras mentes y a nuestros corazones demasiado daño. Está comprobado científicamente las afectaciones psicológicas que tienen las personas que consumen este tipo de cosas. Y es que como hombres, ¿qué estamos aprendiendo? A objetizar a las personas, a verlas como un instrumento nada más. ¿Para qué? Para mi placer. Una vez escuchaba una frase que decía, tú nunca vas a ver un par de ojos que Jesús no haya amado y por los cuales Dios no haya muerto. Como hombres, aprendes a objetizar, deshumanificas a la persona, eres incapaz de reconocer a Dios en ella y la ves solamente como ¿qué? Como un objeto. Y esto, ¿sabes qué? Es algo que te está pegando a ti.
es algo que te está deshaciendo a ti. Algunos de aquí sé que tienen también hijas, tienen hijos. Somos hombres ahorita, ¿no? Todas las personas. Tú mismo eres el bebé precioso de alguien. Eres el hijo amado de alguien. Esas mujeres son la princesa de alguien. Principalmente ¿de quién? Del Señor. Pero fallamos en reconocer la presencia y el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque queremos utilizarlo todo para nosotros. Y en esta hambre de trastornar lo que el Señor ha creado y ha hecho para bien, terminamos destruyéndonos a nosotros también. Destruyendo nuestra forma de pensar. Porque el daño que te haces es a nivel profundo, es en tu subconsciente, porque aprendes entonces que las personas son desechables. Y como buenos seres humanos, no es que solamente lo hagas en una área de tu vida. Eso, directa o indirectamente, lo empiezas ¿a qué? A replicar en todas las demás. Una vez más, el Señor hizo eso. Con un propósito divino, con un propósito hermoso, con un propósito de fructificar, de multiplicarse, pero también de crecer cada día más para con tu pareja. De crecer cada día más para con esa persona con la cual hiciste un pacto divino. ¿Dado por quién? Por Dios. Entonces, vemos, nos manda a enseñorearnos de la creación. También dijo, fructificad y multiplicarse. Y después habla de una distinción de género. Dios estableció una distinción clara. Esta distinción buena entre hombre y mujer no fue un accidente. El Señor desde un inicio nos hizo de una manera y tuvo un propósito para nuestros diseños, a forma que nos complementáramos, a forma de que pudiéramos obrar y caminar en un propósito más allá del nuestro. Pero una vez más, el pecado lo distorsionó todo. El pecado distorsionó la identidad. Ha distorsionado la identidad masculina. Hoy en día, cuando nos preguntamos qué significa ser hombre, si les dijeran, a ver, pues para ti, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es un hombre? ¿En quién piensas? Algunos de aquí van a pensar en Peter Parker, ¿no? Otros van a pensar en James Bond, tal vez. Otros pensarían en John Wayne. Otros pensarían en... A lo mejor yo pensaría en algún jugador de la NFL, ¿no? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué es ser hombre? Tener éxito, este hombre que es bueno para los trancazos, ¿no? Y también en la fiesta con un smoking y un martini y le guiña a todas las modelos, ¿no? Que tiene mucha lana, que aparte es un espía que no puede estar mucho tiempo en un lugar y se tiene que ir a otro a conocer, ¿no? Eso es lo que observamos nosotros, ¿no? Un Rambo con 2 ametralladoras en cada brazo, contra 50, yo puedo, échenmelos, ¿no? Cuando en realidad el único diseño verdadero se encuentra ¿en dónde? En las Escrituras. Y es dado ¿por quién? Por el Creador, por aquel a cuya imagen fuimos creados, fuimos hechos. Voy a profundizar un poquito más. Seguimos estudiando el diseño original, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo es que entró la corrupción por el pecado. Ahorita vimos un diseño bien, ¿no? Un diseño original, un diseño puro, un diseño con un propósito, un diseño que nos invita ¿a qué? A ser diligentes, a amar con responsabilidad, ¿no? A
abrazar nuestro rol como lo que el Señor nos creó. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué, qué sucedió de este diseño original bueno? ¿Qué sucedió? Se corrompió. ¿A través de qué? Del pecado. Esta imagen, todos estos ejemplos que les ponía, fueron resultados de el pecado. La historia de Adán, ese hombre que fue creado con un propósito hermoso, con un propósito divino, tuvo de repente un giro trágico cuando desobedeció ¿a quién? A Dios. ¿Cómo fue que sucedió esto? Fue a raíz, primeramente, de ese rechazo por parte de Adán, ¿no? Porque imagínate, el Señor crea todo esto hermoso, crea al hombre y a la mujer con este propósito divino, los pone en un jardín en donde andan desnudos. La desnudez no solamente habla de una inocencia y una pureza en el corazón, sino que también no tenían ellos que cubrirse de la intemperie del mundo. Hoy en día, ¿por qué también tenemos que utilizar los zapatos? Pues los quiero ver descalzos aquí afuera, que se claven un vidrio. En el original, la presencia del Señor era suficiente para cubrir todas las necesidades. Les digo, no solamente habla de esa pureza en sus corazones, de que estaban desnudos, sino también de que tenían todas las necesidades cubiertas. ¿Sí me explicó? Tenían todos los árboles y el Señor les dice, puedes comer de absolutamente todos, solamente de este no, porque cuando comas de este fruto ciertamente morirás. A ver, eso fue una ley impositiva por parte del Señor de, no, pues nada más porque yo lo digo no lo haces. No, incluso en eso fue un amor divino, que es como si yo les dijera, hermanos, Oscarín, no te comas ese veneno para ratas porque si te lo comes te mueres. Y tú, pues tú quién eres para saber si me va a ir bien o me va a ir mal, yo me lo voy a comer. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Básicamente dijeron, yo no te necesito para definir lo que está bien y lo que está mal, yo voy a definir lo que está bien y lo que está mal. Y voy a ver. Y si a mí me parece, lo hago. Ahora, ¿sí o no todos somos como Adán y Eva? ¿Sí o no el pecado está metido en nuestros corazones? Porque intentamos definir nosotros lo que está bien y lo que está mal. Ahora, esto fue motivado a través de una estrategia. ¿De quién? Del adversario, de Satanás, ¿no? Veía una publicación que decía, el primer discurso motivacional de la historia lo dio una serpiente en el Edén. El primero que dijo, no, tú cree en tú mismo, ¿no? Tú vas a poder. Lo dio una serpiente en el Edén. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? ¿Cuál fue su estrategia? Atacó por dos frentes, ¿ok? Número 1, cuestionó la palabra de Dios. ¿En verdad dijo eso? ¿A poco? ¿Sí estará mal? Y luego, tú pecador con ganas de hacerlo porque es llamativo. No, pues sí estará mal. ¿No? Lo primero que hizo fue cuestionar. Esta ley que Dios nos dio no es una ley impositiva que nos limite y nos infrinja un tirano, sino es una ley que nos cuida, nos protege, nos sana, nos salva para que no moramos. Lo primero que hizo fue cuestionar la palabra de Dios. ¿A poco sí lo dijo? Y después cuestionó el amor de Dios. Insinuaba que los estaba limitando. Es que no quiere que coman, porque cuando coman, pues se van a hacer como Él. ¿Ya vieron que la ley te lleva al amor? Porque atacó la ley y luego atacó ¿qué? El amor de Dios.
Porque Dios se estaba preocupando por ellos, se está preocupando por nosotros, porque cuando el Señor nos ha dado su ley, ha sido para liberarnos, porque un hombre no es verdaderamente libre hasta que no es completamente esclavo de Dios, porque de lo contrario, vas a ser esclavo ¿de qué? De ti mismo, de tus propios placeres, de tus propias concupiscencias, de tu propio pecado. Vas a ser esclavo eres esclavo de tu celular. Eres esclavo de tu trabajo. Eres esclavo del Xbox, del deporte. Bien rápido le pones tú. ¿De qué otra cosa? ¿De qué otra cosa nos afanamos? Póngale el nombre que le quieran poner. A raíz de esto, el hombre, ¿qué pasa? Cae. Y dentro de esto, Adán, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que les digo que hicieron? Fue como de, pues, yo no te necesito. Yo voy a definirlo. Que no se haga lo que tú quieres, que se haga lo que qué. Lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que yo quiero y con esto vino la tragedia. Y luego, ¿sabes qué pasó? Su respuesta inmediata después de fracasar fue, pues la mujer que tú me diste. ¿Aceptó la culpa? No. ¿Qué fue lo que hizo? Yo quise hacer lo que quise hacer. ¿Troné todo? Pues es que la mujer que tú me diste. Escuchaba también a un predicador que hablaba del propósito del matrimonio y que a los hombres, específicamente a nosotros hombres, cuando un hombre se casa, básicamente lo que te está diciendo el Señor es: tráeme a mi hija a casa sana y salva. Tráemela bien. Cuando te pone a ti como cabeza en ese pacto de matrimonio, lo que te está diciendo el Señor es: tráela a casa. Ámala como yo te amo. Para los que están casados, ¿cómo van a presentar a la hija del Señor cuando lleguen a casa? ¿Cómo van a llevar a sus esposas? ¿Cómo las han tratado? ¿O van a decir: pues es que la esposa que tú me diste me hace enojar? ¿No, verdad? El hombre cayó. Podemos ver cuál fue el impacto de estas. ¿Me pueden acompañar, por favor, a Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1, por favor? Ahora, esta caída fue una caída demasiado profunda. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A ver, pausa tantito. Esta es la condición del hombre. Antes estábamos conforme al diseño original y después, ¿qué pasó? Se fragmentó todo y dice que estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Siguiente versículo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Estábamos sujetos a la voluntad de Satanás, el príncipe de este mundo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos espiritualmente en delitos y pecados, sujetos a la voluntad de Satanás, el príncipe de este mundo, dominados por los deseos de la carne y las pasiones desordenadas. Por naturaleza, nosotros somos el objeto perfecto de la ira de Dios. Somos todo aquello que atenta en contra de su ley. Ese fue el impacto de la caída de Adán. ¿Sí me explicó? Por eso les decía, ¿cuál fue el propósito de Dios? Y luego, ¿qué pasó? ¡Pum! El propósito del hombre. Esta catástrofe cósmica de Adán no solamente es una reliquia teológica, hermanos.
es una herencia que por desgracia el día de hoy corre por nuestras venas. Porque esta imagen distorsionada dice que nosotros, cuando somos concebidos, ¿en qué? En pecado. Y por naturaleza, ¿qué somos? Pecadores. Eso fue lo que hizo. Ahora, una vez más, lo vemos en nuestro día a día y en nuestra lucha con nuestra carne. Fue tan grande esta caída que nos ha impactado al día de hoy a todos nosotros. Ahora, vamos a ver cómo se vive esta imagen distorsionada, cómo se manifiesta no solamente, les digo, en esta teoría, sino en carne y hueso. Vamos a estudiar la vida de un hombre apasionado, de un hombre fuerte, ¿no? De un hombre que era es más, era el líder de los discípulos de Jesús. Y este hombre es Pedro. Ok. Vimos a Adán, ¿ok? Esa fue la parte A, vamos a llamarla así. Ahora vamos al punto B. El fracaso del hombre sincero. Yo esto lo veía como los esfuerzos del hombre desde su naturaleza caída. Pedro, como se los comentaba, era el líder de los discípulos de Jesús. Era un hombre robusto, un hombre apasionado, era sincero en su amor que él hablaba y le profesaba al Señor Jesús. Sin embargo, su historia, pues es triste. Su historia habla de negación. Hay un dolor profundo. Lo lleva a un llanto amargo. Pero ¿sabes qué también es su historia? Una historia de redención. Una historia de restauración. Su vida es una muestra del fracaso humano, de que a pesar de que tenemos en nuestros corazones una sinceridad y que queremos decir, Señor, yo sí te quiero corresponder ese amor, Señor, yo sí te quiero seguir, Señor, quiero ponerme las pilas, ahora sí te prometo que me voy a levantar temprano a orar y a hacer mi devocional, aunque tú tengas todas estas intenciones sinceras, ¿adivina qué? No es suficiente. Pedro es el ejemplo más grande de una realidad que es trágica y al mismo tiempo extremadamente hermosa para todos los seres humanos, que es: no eres suficiente. Es trágico porque quieres ser suficiente, ¿no? Te esfuerzas por ser suficiente, pero es hermoso porque el Señor no te deja ir, no te deja así. Es esta realidad de, para seguir a Jesús, necesitas a Jesús. Tú no puedes hacerlo solo. ¿Y sabes qué? Jesús está ahí. Eso es hermoso. Vamos a estudiar, por favor, Lucas capítulo 22, lo podemos observar. Versículos 34 al 33. Ay, perdónenme, 31 al 33, perdón. 31 al 33. Ok, a ver. Vamos a estudiar el primer punto. A ver, esta caída de Pedro no fue así de la nada, ¿vale? Hubieron ciertas cosas que fueron sucediendo que desencadenaron en este resultado. ¿Cuál fue la primera cosa a la cual tenemos que atender y poner atención? Pedro, número 1, tenía una confianza excesiva en sí mismo, ¿ok? Lo vamos a ver aquí. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Saben quién es Simón? Pedro. Aquí lo que estaba haciendo el Señor era afirmar, ¿no? Simón, Simón. No, le estaba hablando a Pedro. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Siguiente versículo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A ver, pausa. Antes de que... ¿Qué es lo que le está...? A ver,
leemos eso, pero ¿qué es lo que le está diciendo entre líneas? Es Jesús, ¿no? Pedro ya lo había reconocido como su Señor y Salvador. Y Jesús le está diciendo, hey, Satanás te quiere zarandear. Y he rogado por ti, para que vuelvas, ¿no? Y el Pedro le dice, no, tú tranqui, yo voy a estar bien. Si yo voy contigo, no nomás a la cárcel, yo voy hasta la muerte. ¿Quién te lo está diciendo? Dios. O sea, Dios te está diciendo, aguas. No. Yo puedo. A Jesús, o sea, y así se aventó varias el Pedro. Sí, no. Se aventó varias puntadas el Pedro que tú dices, ¿qué hubo? O sea, tenía una confianza excesiva en sí mismo. O sea, le está diciendo, Jesús, te equivocas, tú no me conoces. Tú tranquilo, a mí no me van a zarandear. Demasiada confianza en nosotros. Esta misma confianza la podemos observar. ¿Me acompañan por favor a Mateo 16, 21 al 23? Mateo 16, 21 al 23. Jesús una vez más hablando. Nada más y nada menos que el Creador, ¿no? Dios mismo hecho carne. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién lo estaba diciendo? ¿El mismo Dios que dijo que se haga y se hizo? ¿Sí? Ok. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A ver, se los voy a traducir a lenguaje actual, se los interpreto. Jesús está diciendo, es necesario que pase esto. Y Pedro dice, a ver, permítanme, voy a hablar tantito con él, lo voy a aconsejar a solas. Oye, pues, toma en cuenta tu vida, ¿no? Una vez más, Dios mismo lo está hablando. Pero Pedro confía más en ¿qué? En él, en sí mismo. O sea, es lo que les decía, lo estaba estudiando y yo decía, no. Él lo tomó aparte, o sea, le dijo, ahorita yo hablo con él. No, casi no sabe lo que está diciendo, ahorita yo hablo con él y lo aconsejo. ¿Cómo crees? Hermanos, pero es que somos Pedro. Muchas veces tú quieres decirle a Dios qué es lo bueno para ti. Muchas veces tú quieres aconsejarle a Dios. Y el Señor te está diciendo, no puedes tú solo, me necesitas. ¿Cómo no? Te van a zarandear. Yo contigo hasta la muerte, Señor. ¿Quieren ver otra que se aventó? Ok. Vámonos a Juan, capítulo 13, versículos 3 al 6. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una vez más, Jesús obrando, Jesús haciendo. Ven, Pedro, te voy a lavar los pies. No, tú no me vas a lavar los pies a mí. Probablemente, una vez más, desde un corazón que lo amaba, ¿no? De no como tú a mí, yo te los lavo a ti. Pero es como de, no estás entendiendo, ya cállate.
Deja de confiar en ti. Deja de creer que tus caminos son más altos que los de Dios. Tenía una confianza excesiva en sí mismo. La confianza fue la primera parada. El exceso de confianza en sí mismo fue la primera parada de lo que desencadenó en la tragedia de Pedro, ¿vale? Número 2. Oración escasa. Pues sí, cuando crees que eres autosuficiente, cuando te sientes que todo está bien y que tienes todo bajo control, ¿te tomas tu tiempo para orar? Gracias a Dios, ahora, estemos o no estemos en el valle y en la cima, sabemos que tenemos que raspar rodilla, ¿no? En abundancia y en escasez. Pero ojo, la oración escasa. Momentos después, en el Getsemaní, Jesús le da una instrucción clara a Pedro. Le dice, orad que no entréis en tentación, ¿no? Cuando Jesús se va al Getsemaní a orar y les dice, oigan, estén orando, ustedes también. Regresa, ¿y qué estaban haciendo? Dormidos, ¿no? Como cuando estás viendo la tele o alguien, tu esposa, tus hijos, están viendo la tele con los ojos cerrados, le cambias y, oye, estoy viendo la tele, ¿no? Así estaban orando los apóstoles. Llega Jesús y les dice, orad. ¿Y por qué? Que no entréis en tentación. Aguas, ora, estate alerta. Porque si Jesús te lo está diciendo, es porque probablemente puedas entrar en tentación, ¿estás de acuerdo? Y les dice, orad que no entréis en tentación. Y cuando regresa, otra vez, ¿qué creen que estaba haciendo Pedro? Estaba dormido. El exceso de confianza genera una comodidad en nosotros que no nos hace estar alertas. Estamos dormidos espiritualmente. Tenemos que depender total y completamente de Dios y mantenernos activos en la oración. Punto número 3. Muy confiado, sin orar, ¿qué crees que haces? Actúas impulsivamente. El siguiente punto en la vida de Pedro y lo que desencadenó fue actuar impulsivamente. Cuando arrestan a Jesús, ¿no? Buenas tardes. Cuando arrestan a Jesús, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Alguien sabe? ¿Tienen contexto? Juan, vamos a verlo. Juan 18:10. Pobre de mi Pedro. Hoy sí lo andamos quemando, ¿va? Andamos exhibiéndolo. Lo estamos rosteando, diría la chaviza. Dice entonces Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó, ¿qué? La oreja derecha. A ver, una vez más, Pedro en su amor, en tu Señor, yo sí te sigo, yo estoy contigo. Dice que vinieron con guardias romanos, o sea, había un montón de cosas y el Pedro dijo, yo le entro, ¿no? Y saco la espada y órale. Somos 12, pero ahorita le damos a todos los 400 que vienen, ¿no? O sea, pero lo que voy es que él en sus fuerzas, en su amor, ¿no? En su amor, ¿desde qué? Desde el propósito humano, desde su naturaleza caída. Se volvió, ¿qué? Imprudente, impulsivo, él intentando mostrar una lealtad que no tenía espiritual. ¿Y a qué lo llevó a esto? Punto número 4. A seguir a Jesús, pero de lejos. A seguir a Jesús distanciado. Demasiada autoconfianza. Sin orar. Actúas de manera impulsiva. Regresas a tus vanas maneras de vivir y sabes que tu Señor está ahí, sabes que tu Señor te está hablando. ¿Pero qué haces? Lo sigues de lejos. Tú ya eres su hijo. Él ya te aceptó. Pero no vives
esa vida a la cual te llamo. ¿Y qué haces? Te alejas. Finalmente, todo esto concluyó en el patio del sumo sacerdote. Vemos el resultado. Ese mismo hombre que fue tan valiente para desenvainar una espada, que estaba con Jesús enfrente de todos los soldados romanos y le quiso cortar la oreja no, es que no era un romano. Ahorita lo vimos en el versículo. Ahí dice, al siervo del sumo sacerdote, Malco. Ese mismo hombre que enfrente de todos dijo, sí, ahorita y la guerra. En ese patio, frente a una niña, una sirvienta, negó a Jesús. ¿Y sabes qué? No solamente lo negó. Él decía, que Dios me maldiga si yo conozco a ese hombre. Esas fueron sus palabras, o sea, él juraba que no lo hacía. ¿Sabes qué? Ahí está el verdadero Pedro. Ese Pedro sin máscara. Ese era tan valiente físicamente en sus fuerzas. Era un cobarde espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque los seres humanos, nuestras fuerzas se acaban. El único que es omnipotente, ¿quién es? Dios. Y si tú quieres hacerlo en tus fuerzas, déjame decirte que no vas a poder. Renuncia a tus fuerzas. Abraza al Señor. La lección central de la caída de Pedro es ese doloroso descubrimiento que tenemos una bancarrota espiritual. Que no somos suficientes, que no eres suficiente en tu trabajo, que no eres suficiente en tu matrimonio, que no eres suficiente en la escuela, que no eres Juan Camaney. Pero una vez más, este fracaso, desde Adán hasta Pedro, tienen una razón de ser y tienen un propósito, que es que apuntar a la verdad, apuntar a la luz. Y esto es el acto de amor más grande que ha existido. En la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. En Mateo 5. Bienaventurados los que reconocen y que dicen, Señor, yo no puedo, yo solo no puedo, ya lo intenté, ya me esforcé, ya le eché ganas. He tirado más agua que la que he tomado, ¿eh? Ya le eché ganas. ¿Sabes qué? En mi echarleganismo ya destruí a mi familia. Ya lastimé a mis hijos. Ya me lastimé a mí. Ayúdame, Señor, porque soy pobre. Soy pobre espiritual. Terminamos con el último punto. Y con el último hombre. Punto C. De Cristo. El único y verdadero. Jesús, el hombre perfecto. Podemos ver la distorsión de Adán, ¿no? La creación original. Después podemos observar el fracaso rotundo de Pedro de echarle ganas. ¿A qué nos apunta esto y a qué nos lleva esto? A Jesús. Jesús es quien emerge como esa respuesta definitiva, que suple todas las necesidades y carencias que todos los demás hombres de la historia no pudieron cumplir y que no pueden cumplir. Porque todos esos demás hombres de la historia, adivinen quiénes participan también en esa carrera. Todos nosotros. Ahora, Jesús no es simplemente Dios vestido de hombre. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él era plenamente Dios y plenamente ¿qué? Plenamente hombre. Y es en Él en quien hallamos genuinamente
el plan original, en quien podemos ver la ejecución perfecta de cómo se deben de llevar a cabo las cosas. Vimos a un Adán, ¿no? Que estropeó todo, que tenía este diseño original y él dijo que no se haga tu voluntad, que se haga la mía, ¿no? Luego vemos a un Pedro que pues tenía esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Que ya la tenía heredada de Adán y que dijo, le voy a echar ganas, ¿no? ¿Y qué pasó? Chafeo, ¿no? Ambos, como hombres, fracasando. El hombre que se rinde, casi, ¿no? Que dice, pues ya. El otro hombre que dice, no, le voy a echar ganas porque yo sí puedo y yo lo puedo hacer. Y ahora vemos a un Jesús que redefine lo que es la masculinidad, que nos muestra cómo es la realidad de las cosas y cómo se deben llevar a cabo. Consideremos algunos puntos. Algunas, así como vimos con Pedro, que le tocaron las pedradas, ahora vamos a ver a Jesús, a quien le tocan los aplausos. La verdadera masculinidad. ¿Quién recuerda el ejemplo? ¿Qué fue lo que hizo cuando entró Jesús al templo y estaban ahí comerciando y haciendo las cosas? ¿Qué hizo? Dice que se molestó, ¿no? Que se enojó. Ahora, este enojo, a diferencia del enojo que vivimos nosotros, fue una firmeza y un enojo justo, ¿ok? Este enojo venía de el cuidar y poner al Señor sobre de todas las cosas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estaban traficando y estaban lucrando con los animales para los sacrificios, lo cual impedía que las personas que tenían en su corazón el buscar al Señor, el brindar una ofrenda o algún sacrificio, pudieran llevarlo a cabo. Y no solamente judíos, sino también gentiles. Era el estorbar a que las demás personas se acercaran al Señor, lo que causó una firmeza en Jesús y un enojo justo. No fue un enojo como nosotros cuando nos dicen una cosa que a nosotros no nos parece y te enciendes, ¿no? Dices, no, a mí me vas a respetar, porque eso a mí no me parece. No, fue un enojo y una firmeza santa que venían de cuidar y de procurar de servir a los demás en su relación con el Señor. La ira del ser humano, hermanos, es egoísta. Nace de un orgullo, de una frustración. La ira de Cristo fue motivada por un celo por la gloria de Dios, por un celo para que se llevara a cabo su propósito, por la justicia de ver la casa de su padre convertida en ¿qué? ¿En una tienda? ¿En un cochinero? ¿Cómo nos dice el mundo que tenemos que manejarnos y llevar nuestra ira a cabo y nuestra justicia? ¿Cómo observamos que Jesús lo hizo? Y se tocan estos puntos porque son cosas muy puntuales, valga la redundancia, son muy puntuales en cuanto a ciertas cosas que nosotros también vivimos, ¿no? Y que probablemente nosotros vemos a Jesús con amor, Jesús con misericordia, Jesús con paciencia. Pero a veces no te acuerdas que Jesús también era justo, ¿no? Y también se molestó, se enojó, pero a diferencia de cómo nos molestamos y nos enojamos nosotros, Él tenía esta molestia santa por cuidar las cosas del Señor. Ahora, también vemos a un Jesús con demasiada compasión y ternura. Vemos a Jesús llorando en la tumba de Lázaro. Vemos a Jesús llorando por un amigo. Vemos a Jesús llorando por las personas que estaban entristecidas por lo que había sucedido. Jesús desmanteló este estereotipo que tenemos de que pues los hombres no lloran, ¿no?
Los hombres no deben llorar en ningún momento. El Señor mismo desmanteló este estereotipo. Y a ver, sus lágrimas no eran un signo de debilidad, sino eran una profunda expresión del corazón de Dios ante el dolor, porque Dios no es ajeno ante tu dolor. Dios no es ajeno ante el dolor de los demás. Yo, hermanos, les quiero confesar que el Señor trabaja en mí y ha trabajado en mí esa compasión, y yo soy muy chillón, pero la realidad es que muchas veces me costaba sentir esa compasión cuando veía llorar a otras personas con razón. O sea, con mi cabeza yo sabía que tenía que apoyar, ¿sabes? Y tenía que decir. Me costaba genuinamente compartir ese dolor y llevar esa carga en el corazón junto con mis hermanos. Gracias a Dios, el Señor ahora ha transformado eso, ¿no? Porque a lo mejor lo puedes hacer con tu cabeza, dices, no, pues ya está chillando, no, sí, vente, ¿no? Abracito, tú tranquilo, ¿no? Pero pues ya cállate tranquilo, ¿no? No, el genuinamente llevar las cargas, compartirlas, sentir esa compasión para con los otros. La ternura y el afecto con la cual vemos que Jesús se acerca a los niños. Que ese mismo Jesús que volteó unas mesas, que agarró unos látigos, ¿no? Que sacó a los demás con una ira santa. Ese mismo Jesús que estuvo parado enfrente de los regentes más poderosos y no cedió ante sus deseos. Ese mismo Jesús que fue perseguido constantemente, que con mucho amor se conducía, pero también con mucha firmeza. Ese hombre fuerte que podemos observar tenía una ternura con los niños, una compasión, ¿no? Porque ¿cómo somos los hombres también? No, yo sí, no. No, yo no lloro y ahí. Qué bonito niño. Hasta para allá. ¿No? ¿Cómo le voy a decir? Ay, cosita preciosa, ven, te abrazo. No. ¿Cómo voy a andar haciendo eso, no? Una compasión y ternura, hermanos. Podemos observar también en Jesús humildad y servicio. Lo vimos cuando Jesús les lavó los pies, lo vimos en Juan. Dice en la palabra que Jesús sabía de quién venía y a dónde iba. ¿De quién venía? De Dios. ¿Y a dónde iba? A Dios. O sea, él es como, por ejemplo, si a ti te mandaran en representación, oye, tienes que llevar esta carta y vas en representación de, ponle el político mundial que tú quieras más pesado, ¿no? Uno que impone, ¿no? De Vladimir Putin, ¿no? Putin, ahí sí, en ruso, ¿no? Vas representando a la potencia rusa militar, ¿no? ¿Cómo vas? Te mandan en tu camioneta con los guaruras, oscura, blindada. Tú sabes el nombre de quién van. Y te abren la puerta porque te abren la puerta. ¿Estás de acuerdo? Y te paseas así como de, sé para allá, no me toques, ¿no? Tengo que entregar esto que es muy importante. Bueno, Jesús sabía de quién venía y a quién iba. De Dios mismo. Él era Dios mismo. ¿Y sabes qué hizo? Se puso a lavarle los pies a Pedro, que le dijo que no quería que se los lavara. No vino a servirse a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque la genuina identidad y el genuino, la genuina seguridad viene del Señor. Cuando alguien te cuestiona tu autoestima, cuando alguien te cuestiona tu valor, cuando tú estás bien cimentado en el Señor, no pasa nada. Tú sabes de quién eres. Y tú sabes a quién irás. A esto se le conoce, hermanos, y lo que está demostrando Jesús como humildad. Hombres humildes. Y hombres serviciales.
Humildad, porque Él sabía quién era. Servicio, porque Él no vino aquí a ser servido. ¿Vino a qué? A servir. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, como hombres, el servir. No estamos hechos para jubilarnos. No estamos hechos para las vacaciones. No estamos hechos para una vida cómoda. No estamos hechos... No. ¿Sabes para qué estás hecho como hombre? Para servir. Servir a tus hijos. Servir a tu esposa. Para servir a tu iglesia. Para servir a tu comunidad. Para eso estás hecho. No estás hecho para la comunidad. Estás hecho para la obra del Señor. Y cuando en la palabra habla del servicio, habla de que tienes que entregar tu vida. Habla de que tienes que ponerte tú primero. Humildad y servicio. Amor sacrificial. Vemos también, y esto honestamente me quebró, porque Jesús, aún en esa agonía insoportable de la cruz, se tomó un momento en su amor infinito para encomendar el cuidado de su madre a Juan. En ese sufrimiento enorme, se tomó un momento para pedir por quienes le perseguían. Y le pedía al Señor, por favor, perdónalos. O sea, entendemos, dimensionamos una vez más. Te latiguearon la espalda al punto en el que tus costillas son visibles. Destruido, tu espina vertebral está de fuera. Tuviste que cargar una cruz por 900 metros, 800 y tantos metros, empedrado, camino difícil, una cruz que pesaba se dice que son 80 kilos si nada más llevaban el labrum, que era como la parte transversal, pero que pesaba 300 libras, es decir, como 140 kilos, por 800 metros. O sea, ¿entendemos, hermanos? ¿Vemos? O sea, ¿genuinamente lo comprendes? Después de haber estado encarcelado, debes de haber sido golpeado al punto en que te desfiguraron el rostro, te pusieron una corona de espinas, te latigaron al punto en el que tu columna vertebral está por fuera. Estás cargando una cruz de entre 80 a 150 kilos por casi 1 kilómetro. Y te detienes para orar por los demás. Y esto a mí me quebró porque Jesús es ese hombre fuerte que no importa lo que esté pasando, siempre tiene tiempo para los demás. Incluso en medio de ese sufrimiento extremo, dijo, ¿qué necesitas? ¿Somos nosotros así? O dices, no, ya estoy enojado, estoy muy estresado, es que esto es demasiado para mí. Es ese amor sacrificial. Como hombres, como la masculinidad correcta, hermanos, estamos llamados a servir y a dar nuestra vida por los demás, amar de una forma sacrificial. Esto nos llevó ¿a qué? Vemos este ejemplo de una masculinidad correcta en Jesús, de cómo debe de ser. Ahora, perdónenme, vemos cómo el Señor
nos ha puesto un caminito, ¿no? Desde el inicio, corrupto, mis fuerzas, Jesús como debe de ser. Y ahora vamos a observar a Jesús como el medio a través del cual yo puedo vivir una vida que agrade al Señor. Punto D. Me voy a apresurar, hermanos. Todavía estamos a tiempo. Llegaron media hora después. Ay. Punto D. La inversión de la caída. La inversión de la caída. De Edén a Getsemaní. Ok. Jesús como ese modelo que debemos de seguir. Jesús como ese sacrificio propicio para que nosotros fuéramos restaurados. Aquí es donde el Señor cambia y transforma nuestra historia. ¿Por qué? Tenemos dos jardines. Uno es el Edén y otro, ¿cuál es? El Getsemaní. Tenemos dos jardines. Tenemos dos hombres. Uno es Adán y el otro, ¿quién es? Jesús. Y tenemos dos decisiones que sellaron y que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Una decisión fue que se haga mi voluntad, ¿no? No se haga lo que tú quieres, sino que lo que yo quiero. Y con eso se condenó. En el Getsemaní se tomó una decisión que no nos condenó, sino que al contrario, ¿qué hizo? Nos salvó. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, el mismo jardinero que nos vio caer en el Edén, decidió llevar todas nuestras culpas en el Getsemaní. El mismo que te vio tropezar una y otra vez, decidió llevar tu pecado en el Getsemaní. Jesús no solamente es el modelo a seguir, porque si solamente fuera el modelo a seguir, ¿quién lo veía de repente? ¿Quién lo veía como ese modelo a seguir? El Pedro, ¿no? ¿Y cómo le fue? Jesús es el medio mismo por el cual esa imagen de Dios que se distorsionó puede ser progresivamente restaurada y podemos llegar a nuestro diseño original a través de su sacrificio, a través de su vida, muerte y resurrección, para que entonces transforme nuestros corazones y podamos vivir una vida diferente. Ya no más en qué, en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino ahora en qué, en las de Él. Solo tenemos una oportunidad, hermanos, antes de morirnos, para morir y poder vivir con Jesús. ¿Esto a qué nos lleva? Punto E, y con esto concluimos. El compromiso. ¿Qué compromiso debemos hacer el día de hoy con nuestro Señor? Debemos abandonar, conscientemente abandonemos la autosuficiencia. Abandonemos las fuerzas de Pedro y el modelo fracasado de Adán. Debemos de adoptar a Jesucristo, no solamente como ese ideal, sino como nuestro ¿qué? Como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como aquel que fue ese sacrificio perfecto. Porque nosotros no somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos. Como ser humano, no estás configurado para eso, necesitas a alguien más. Y el Señor se dio a sí mismo por ti. Me gustaría concluir con que recordemos 3 acciones fundamentales. No sé si las tengan por ahí escritas en su hojita. ¿Sí? ¿Cuáles son estas acciones? Número 1. Recuerden su propósito. Recordemos nuestro propósito. No fuimos creados por el azar, no fuimos creados por un accidente,
no somos un chango en esteroides que un día agarró y se paró bien y ya a consecuencia de eso sus hijos nacieron con la facultad de pararse bien y miles de millones de años, sí, porque el ser humano a todo lo que no entiende le pone el factor tiempo, ¿no? Porque pues con el tiempo no lo puedo ver, porque pues la comprobación del método científico pues es que sea replicable y observable, ¿están de acuerdo? Y pues cuando no entiendo algo pues digo, ¿en dónde me escondo? Miles de millones de años. Así pasan las cosas. Cuando vemos un diseño inteligente y original, ¿no? No somos un accidente, hermanos. Somos creados con un propósito sublime, que es glorificar a Dios y reflejar su imagen. Aunque el pecado haya distorsionado esta imagen, aunque, poner un ejemplo, es como cuando tú estás en... ¿Alguno de ustedes ha estado en un lago con el agua cristalina? O sea, digo un lago porque se puede ver al fondo, porque no está moviéndose el agua. Bueno, es que en el mar se mueve, pero cuando estás en un lugar donde está el agua cristalina, quieta y se ve bien, ¿no? Ahí veías tú claramente el reflejo de tu rostro y puedes ver también a través. Eso es lo que quería el Señor, que pudiéramos ver genuinamente su rostro, que pudiéramos ver con claridad las cosas. Pero ¿sabes qué pasó? Agarramos una piedra, ¡pum! Y la aventamos. ¿Qué pasa? ¿Puedes ver bien y con claridad? No. Necesitamos al Señor para que vuelva a traer esta claridad, aferrarnos a su verdad. Recordemos nuestro propósito. Somos creados con un propósito divino. Somos creados para algo diferente, algo más. Número 2, aprendamos de Pedro. Abandonemos la confianza en nosotros mismos. No por decir, ay no, yo no soy capaz, yo no soy... El Señor nos ha dado muchos dones, nos ha dado muchos talentos, abracémoslos, sí, pero no los pongamos en nuestras fuerzas, pongámoslos en Él, para que entonces se pueda crear algo genuino, algo con ese verdadero propósito. Abandona la autoconfianza, no seas ingenuo, no seas orgulloso, quítate esa máscara, arrodíllate al Señor, humíllate. Hay salvación, hay alguien que se dio por ti. Y número 3, fija tus ojos en Jesús. Mira a Jesús. Pero míralo en serio. Contémplalo en su palabra. Estudia su vida. No como un modelo, nada más, sino como genuinamente ese Mesías que vino a rescatarte. Pon tus ojos en Él. Él es el único que puede genuinamente entenderte. Él es el único que puede genuinamente ayudarte. Él es la fuente de vida. Él es el que te da el poder, el que te da las fuerzas. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de batallar? ¿Estás cansado del mundo, de las inconsistencias del día a día, de que un día estamos bien económicamente, otro día no lo estamos afanados? Es cansado, ¿no? Es cansada la vida bajo el sol. ¿Por qué? Porque nuestra alma no fue diseñada para esto. Nuestro corazón, nosotros no fuimos diseñados para vivir bajo el sol. Nosotros fuimos diseñados para vivir en comunión con el dador de la vida. Pero recuerda siempre, pon tus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien es el dador de la vida, quien es la fuente eterna. Porque decía Jesús que Él ha venido para darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Despójate de tu viejo hombre. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, esos son los verdaderos hombres. Los que se despojan de sí mismos, crucifican sus personas y se visten de Jesús y abrazan a Jesús. ¿Oramos? ¿Sí? Cierren sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito
Bendecido eres tú, Señor, toda la gloria es tuya. Gracias, Padre, porque en esta vida nos alcanzaste, Señor. Porque en nuestro caminar, Señor, no nos hiciste a un lado, a pesar de todas nuestras faltas, Señor. A pesar de todas nuestras incompetencias, Señor, a pesar de que hemos estado lastimados, Señor, a pesar de que nosotros hemos lastimado. No tomaste eso en cuenta, sino que nos miraste con mucho amor y ternura, viste nuestra necesidad de ti y te diste por nosotros. Nos extendiste la mano, Señor, cuando éramos tus enemigos. Nos abrazaste, nos invitaste y hoy nos podemos sentar a tu mesa. Gracias, Padre. Señor, te pido que puedas hacer y que puedas continuar la obra en nuestros corazones, para que podamos ser hombres, no como lo dictamina el mundo, no hombres que van conforme a los pensamientos de este mundo caído, Señor, no hombres tampoco que quieren hacerlo todo en sus fuerzas, que se creen autosuficientes, sino hombres verdaderos, hombres que has levantado y que has llamado, hombres dispuestos a poner su vida en la línea para servirte a ti, Jesús, el único Rey digno. Hombres que estén dispuestos a servir a sus hijos, a sus esposas, a su iglesia, a la sociedad, que puedan reflejar tu amor. Hombres que sean mansos, que sean humildes, hombres que sean firmes, que sean justos, sin ira. Al contrario, con hambre de justicia, Señor, con santidad. Padre, por favor, ayúdanos a ser esos hombres que dan un amor sacrificial, que pueden ver más allá de sus limitaciones, que pueden ver más allá de su circunstancia y que entiendan que ese es el amor genuino. Que el amor genuino no toma en cuenta, no es egoísta, sino que al contrario, busca el bienestar de los demás. Ayúdanos a ver más allá de nosotros, Señor, para verte a ti. Gracias, Padre, porque has hecho esa transformación en nuestros corazones, porque podemos sentir tu amor que no es natural de nosotros. Por favor, ayúdanos, que no resbalemos. En tu precioso nombre oramos, Señor Jesús. Amén.